Hay encuentros que suceden en autopistas, otros en bases militares, y luego están los que ocurren donde nadie mira. Caminos de tierra, campos abiertos, lugares de silencio. Esta es la historia de un hombre sencillo, sin estudios, sin cámaras, sin testigos. Un hombre que jamás buscó ser escuchado. Hoy, en Lo que va 51, bienvenidos, viajamos a la zona rural de Emilzin, a finales de los años 80, cuando la Unión Soviética empezaba a resquebrajarse. El protagonista de la historia de hoy era un campesino, un hombre acostumbrado al frío, al barro, a trayectos nocturnos. Y es que cada noche hacía el mismo recorrido con su carreta de madera, tirada por su animal, regresando a casa tras una larga jornada. No bebía, no tenía antecedentes, no hablaba de ovnis. Seguramente no sabía casi nada de ovnis. Aquella noche, el camino era el de siempre. Hasta que el silencio nocturno, esa noche, cambió de repente. No fue un sonido estridente. Fue una sensación, como si el campo entero dejara de respirar. Le extrañó porque no oía ningún tipo de animal, ni viento. Y lo primero que vio, extraño, fue una luz. Pensó que era una especie de reflejo de algo, pero luego vio otra, y otra más. 3 luces descendiendo lentamente del cielo, colocándose en formación, como si supieran exactamente dónde posicionarse. No parpadeaban como las estrellas, no se movían como los aviones. Eran luces que no iban solas. El animal, claro, se detuvo en seco, la carreta chirrió, pegó un frenazo, y el hombre sintió por primera vez algo que jamás había sentido: el miedo más puro. Las luces bajaron aún más y ya no flotaban sobre el camino. Estaban justo encima de su carreta. El campesino declaró que en ese momento ocurrió algo imposible de explicar con palabras humanas. La carreta dejó de pesar. Las ruedas seguían tocando el suelo, pero no presionaban el suelo. Es como si la gravedad se hubiera debilitado. El animal entró en pánico, relinchaba, tiraba, pero no podía avanzar. Y entonces, este humilde campesino quedó completamente paralizado. No podía gritar, no podía moverse, solo mover sus ojos y mirar. Un zumbido grave lo envolvió absolutamente todo. No venía de sus oídos, venía desde dentro, de su interior. La luz se volvió más intensa, cegadora. Ya una no oscuridad, un brillo blanco total no le dejaba ver a escasos centímetros. Y entonces, la nada. Un vacío mental, una interrupción temporal. Cuando volvió en sí, cuando se despertó de esa luz, ya no había objetos de encima suya. La oscuridad volvió a aparecer. El camino estaba oscuro. El animal aún temblaba. Y él miró al cielo. Habían pasado más de 30 minutos. Y para él habían sido apenas 10 segundos. El hombre llegó a su casa en estado de shock, no durmió, no comió, no habló, y durante días tuvo un montón de fiebres repentinas que le venían y se iban, ansiedad, pesadillas, y nunca volvió por ese camino de noche. Cuando al final contó lo sucedido, lo hizo a regañadientes, presionado por los familiares, porque no sabían que le había ocurrido. No dijo muchos detalles, pero sí que lo que contó
lo contó exactamente igual a cada persona. No exageró, no cambió su versión y siempre dijo lo mismo. Y siempre que lo contaba con un miedo atroz. Claro, investigadores locales recopilaron el testimonio, pero no hubo prensa que cubriera. No hubo un espectáculo mediático. Lo que sí se hizo fue inspeccionar la carretera. Y encontraron daños extraños en los caminos, unas marcas muy difíciles de explicar. El animal después desarrolló un comportamiento muy errático, estaba muy diferente, muy extraño. La carreta también tenía daños en la madera. Pero como tantos otros, el caso quedó archivado, pero nunca fue desmentido. Y la pregunta es, si este hombre no buscaba fama, si no ganó nada con todo eso, al revés, estuvo muy mal psicológicamente, físicamente, su caballo también. ¿Y por qué iba a mentir? ¿Por qué se iba a inventar eso? Y la pregunta que me hago, y que también seguramente lo hacéis vosotros, es por qué hay tantos encuentros en lugares tan solitarios. Con personas que son humildes, que no les gusta hablar de lo que les ha pasado, no buscan fama. ¿Y por qué estos casos, estos encuentros, no eligen ciudades? ¿Por qué eligen sitios de silencio? Siempre ocurre en caminos donde no hay cámaras, en campos donde nadie mira al cielo. Y cuando alguien lo hace, ve cosas increíbles. Pero es curioso que en muchos casos de avistamientos ovni, de abducciones, de pérdida de tiempo, de luces extrañas, ocurren en caminos, senderos y campos. Supongo que estas entidades, sean lo que sean, intentan pasar desapercibidas. Y cuando pillan a un pobre granjero, excursionista o alguna persona que vive en un entorno rural, es mucho más fácil para ellos hacerle lo que, quién sabe, hacen. Hacen pruebas, son experimentos del gobierno, son seres de otros planetas, son seres que no conocemos de este planeta. No lo sé, pero el caso de Emilcin es uno de los casos más increíbles, más aterradores que he escuchado. Y puedo notar su miedo. Todos los que vivís en zonas rurales, en aldeas, en campos, pensad. Imaginad que le ocurre eso solos en medio de un camino, en medio de un bosque. Podemos intuir el miedo que tuvo, pero si no nos ocurre, no podemos imaginar lo que pasó a este hombre. Y era un hombre tranquilo, con una familia, no tenía muchos amigos, no quería fama. No la tuvo porque no quiso que la prensa hablara casi del caso ni le hiciera entrevistas. Pero las marcas están ahí, en la carreta, en el camino. El animal prácticamente después ya no sirvió para nada. Él tuvo siempre pesadillas, problemas no mentales, pero sí de ansiedad. ¿Y por qué eligen a estas personas que están solas por un camino, por un campo, para hacer las pruebas que hagan? Pues yo creo que hacen algún tipo de prueba. No creo que 3 luces se posen encima de alguien y se vayan diciendo adiós. Algo hacen. Pasaron 30 minutos. Su reloj marcaba más de 30 minutos y para él fueron 10 segundos. ¿Qué le ocurrió a este pobre campesino de Emilcin? Si tenéis casos parecidos, si tenéis historias, comentadlo en iVoox o Spreaker, en la zona de comentarios. Y si no me seguís, seguid a la Cueva 51 para no perderos ningún episodio. Y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias y hasta la próxima.